Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. En esta ocasión charlaremos sobre un tema controversial, ya que les platicaremos acerca del totalitarismo en la Unión Soviética. Pero para tener un poco de contexto, ¿qué es el totalitarismo? Bueno, el totalitarismo es el término por el que se conocen las ideologías, movimientos y regímenes políticos donde el Estado ejerce en la sociedad un poder total, sin divisiones, donde no hay libertad o es muy limitada. Ahora bien es sabido que han existido diversos líderes totalitarios. Nosotros solo nos enfocaremos en los principales líderes de la Unión de República Socialista Soviética, las cuales fueron un estado comunista que existió entre 1922 y 1991, el cual se trataba de un estado federal que incluía a Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucásica, actualmente Georgia, Azerbaiyán y Armenia, entre otras repúblicas, en la cual la organización social del Estado se basaba en los soviets, los cuales eran comités obreros y campesinos que representaban el principio de que el poder político debía fluir de abajo hacia arriba. Finalmente, en 1991, se produjo la disolución de la URSS, esto debido a diversos factores de los que se pueden destacar: crisis económica, carrera armamentista, reformas de Mikhail Gorbachev, diversas de países y la burocracia. Ahora que ya sabemos qué es la Unión Soviética, podemos iniciar a hablar sobre el que se le considera el primer líder totalitario. Vladimir Lenin lideró la Revolución Rusa de 1917 y gobernó la Unión Soviética desde 1917 hasta su muerte en 1924. Su gobierno estuvo marcado por la implementación del comunismo, una ideología que buscaba crear una sociedad sin clases sociales y sin propiedad privada, del cual podemos destacar los siguientes logros: establecimiento de la Unión Soviética, implementación del comunismo, firma del Tratado de Brest-Litovsk, Guerra Civil Rusa y la nueva política económica. Sin embargo, no todo fue fácil, ya que Lenin se enfrentó a algunos problemas y desafíos durante su gobierno, de los que podemos mencionar oposición interna. Lenin enfrentó una fuerte oposición de los blancos y otras facciones dentro de Rusia, lo que llevó a la Guerra Civil Rusa. Problemas económicos. La economía soviética sufrió dificultades debido a la guerra, la revolución y la implementación de políticas comunistas. Tensiones entre los líderes bolcheviques. Se desarrollaron tensiones entre Lenin y otros líderes bolcheviques. Lenin se destacó por ser fundador de la Unión Soviética, promotor del comunismo y una figura controvertida. Sin embargo, aunque la Unión Soviética tenía una ideología comunista, limitó los derechos individuales en diversos aspectos, como la libertad de expresión. La crítica al gobierno y el sistema comunista estaba prohibida. La censura era constante en la prensa, la radio y la televisión. Otro aspecto es la libertad de religión. La religión estaba suprimida o fuertemente controlada. Libertad de asociación. Las asociaciones independientes del Estado estaban prohibidas. Derecho a la propiedad privada. La propiedad privada estaba limitada. Derecho a la libre circulación. Las personas tenían dificultades para viajar fuera de la Unión Soviética. Derecho a un juicio justo. Los juicios políticos eran comunes y muchas personas fueron condenadas sin un juicio justo. Es importante destacar que la ideología comunista se basaba en la idea de que el Estado debía controlar todos los aspectos de la vida social y económica. Esto llevó a la supresión de muchos derechos individuales, pero también debemos mencionar que la historia de la Unión Soviética es compleja y llena de contradicciones. Aunque el sistema comunista prometía igualdad y justicia social, en la práctica se convirtió en un régimen autoritario que violó sistemáticamente los derechos humanos. Sin embargo, el gobierno de Lenin fue una época turbulenta en la historia de Rusia, marcada por la revolución, la guerra civil y la implementación de políticas radicales. Sus logros y errores siguen siendo objeto de debate, pero su impacto en la historia es indiscutible. Después de conocer acerca del gobierno de Lenin, podemos pasar al siguiente líder totalitario, Stalin.
Josip o Joseph Stalin, nombre que adquirió tras ser uno de los fundadores del periódico de los bolcheviques, bajo su extenso mandato de casi 3 décadas, convirtió a la Unión Soviética en una potencia industrial y militar, pero también causó la muerte de millones de personas a causa del hambre y condenó a los campos de trabajo, gulags, a miles de opositores. Stalin nació en Gori el 21 de diciembre de 1878 o 1879, ya que no se sabe con exactitud. Tras imbuirse en los ideales de Lenin, en 1901 ingresó al Partido Obrero Socialdemócrata. En 1917, cuando la Revolución de Octubre puso fin al zarismo dirigido por Pravda junto con Kamev. Luego de la revolución, Stalin ocupó distintos cargos en el partido, hasta convertirse en secretario general del Comité Central en 1922. A partir de 1928, Stalin comenzó a anular a sus opositores de manera literal e impuso el terror y condenó a los campos de trabajo a unos 2 millones de opositores, a quienes consideraban enemigos de la revolución. Estableció las granjas colectivas, donde el Estado era el dueño de las tierras, y a los agricultores que se oponían a la confiscación, Stalin los encarceló y hasta los condenó a morir de hambre, en lo que se conoce como Holodomor, lo que costó la vida de 6 millones de personas. Ahora, en nuestra sesión de recomendaciones, les queremos recomendar una película llamada Quemados por el Sol, y trata sobre un condecorado y reverenciado héroe de guerra, el cual disfrutaba de la compañía de su familia en un tranquilo día, cuando de pronto recibe la visita inesperada de un hombre, al que no veía desde hace años. Conforme transcurre el día, se acerca la noche, y el coronel descubriría el verdadero motivo de la visita. Lucida denuncia de las purgas stalinistas. Se las recomendamos mucho si quieren conocer más sobre el gobierno de Stalin. Y para dar fin a este episodio, después de todo lo previsto y expuesto, damos a entender que la Unión Soviética fue un estado federal formado en 1922, que se derivó de la Revolución Rusa de 1917 y llegó a integrar a 15 repúblicas. Fue gobernada por el Partido Comunista de la Unión Soviética, que aplicó un modelo de gobierno unipartidista y un régimen económico de planificación estatal. Por ahora nosotros nos despedimos y hasta pronto.